¿Cómo les va? Bienvenidos a este módulo número 2 de la materia concursos y quiebra. Yo soy Eduardo Néstor Chabaza y vamos a ir recorriendo los distintos aspectos de este módulo 2, empezando por los objetivos generales de la materia. En este sentido, habíamos dicho que eran adquirir conocimientos sustanciales sobre la regulación del derecho concursal argentino, integrar los conocimientos adquiridos en otras asignaturas con los propios de la materia y su conexión con el estado de cesación de pagos, gestionar un proceso concursal que privilegie las conductas éticas y el respeto a los intereses particulares involucrados, manejar las herramientas básicas para la investigación y el análisis crítico de la dogmática y la jurisprudencia concursal, internalizar y expresar los contenidos de la materia con un lenguaje técnico jurídico apropiado, resolver casos prácticos relacionados con los contenidos de la materia. En este módulo 2 también repasemos el esquema conceptual de la misma. Habíamos dicho que teníamos a un derecho concursal que posee principios rectores y rasgos particulares, con un presupuesto fundamental para la apertura de los procedimientos concursales, que era el estado de cesación de pagos, brindándonos la ley concursal dos soluciones principales: el concurso preventivo y la quiebra. Asomaba como tercera alternativa, utilizada con gran particularidad a partir del año 2002, el acuerdo preventivo extrajudicial, y con la particularidad también que tenía como presupuesto objetivo las dificultades económicas financieras. Veíamos las finalidades de los distintos procedimientos. Mientras en uno es esencialmente prevenir la liquidación a través de una reestructuración de deudas, la quiebra, en tanto, tiene la misión fundamental de liquidar ese patrimonio para posteriormente distribuirlo entre los acreedores. Los efectos también eran diferentes de acuerdo a uno u otro procedimiento. En el caso del concurso preventivo se encontraban atenuados en razón de que ese desapoderamiento se minimizaba. En el concurso se habla de un desapoderamiento atenuado, pues el concursado sigue manejando el patrimonio pero con la atenta vigilancia de la sindicatura. En tanto, en la quiebra pierde ya esa facultad de administrar y disponer del patrimonio, y de esta manera nosotros iniciamos todos los trámites tendientes a la liquidación de ese patrimonio. También en esta parte tengan en cuenta que en la parte de quiebras vamos a ver las acciones de recomposición patrimonial fundamentales en el caso de que nos encontremos ante un patrimonio que no pueda responder por la totalidad de las deudas una vez liquidado. Entonces tenemos la posibilidad de acrecentar esa liquidación a través de distintas acciones de recomposición. Decíamos también que en este módulo 2 tenemos que analizar los objetivos específicos que tiene el mismo. Y en este sentido vemos que hemos apuntado como objetivo el de valorar, reconocer y describir en su real dimensión la naturaleza de la misión de la sindicatura en el proceso concursal, describir los deberes y facultades de la sindicatura y las sanciones en caso de incumplimiento, conocer los distintos informes que produce la sindicatura y su función en las distintas épocas, identificar a los distintos funcionarios que intervienen en el proceso concursal y el rol que desempeñan, reconocer la utilidad del acuerdo preventivo extrajudicial como instituto idóneo para reestructurar deudas, aprender los requisitos y la conveniencia práctica de la presentación del concurso en caso de grupo y de garante, determinar los efectos jurídicos que genera la aplicación del salvataje empresario o cram-down y ponderar el tratamiento legal de la conversión de quiebra en concurso preventivo. Yendo de lleno al esquema conceptual del módulo, de este módulo 2, tenemos que en una unidad 4 nosotros vemos a la sindicatura, esto es, como órgano del concurso, como su naturaleza principal. Se ha dicho también que distintas teorías lo identifican como representante, ya vamos a ver esa discusión. La sindicatura con una designación de clase A y B, de estudios o contadores individuales, y cómo es su actuación. Esto es personal, indelegable, y que es una pieza clave en este procedimiento concursal. Por supuesto, el ejercicio de una función del síndico genera facultades, deberes y atribuciones. Y en la unidad 5 nosotros vamos a ver algunas soluciones concursales preventivas. Ya vamos a ver esta segunda vuelta que se verifica a través del salvataje o cram-down, el acuerdo preventivo extrajudicial,
y finalmente cómo se reestructuran las deudas y finalmente la posibilidad del concurso de agrupamiento. No es menor también en esta unidad el tratamiento de la conversión, ¿sí?, de la quiebra en concurso preventivo en reemplazo de la figura tradicional que existía en nuestra legislación concursal, que era el acuerdo resolutorio. Yendo de lleno allá al desarrollo de la clase, nosotros tenemos que en el año 2003 se dictó un fallo de notable trascendencia en esta materia respecto de las funciones y respecto de qué se entendía que hacía el síndico en el proceso concursal y cuál era la función primordial, cuál era la naturaleza jurídica de esa función que ejercía. El caso es el caso Amiano, dictado en el año 2003, como les decía. En el caso se dio la particularidad que el síndico omite inscribir la inhibición general de bienes del artículo 14, inciso octavo. ¿Sí? Entonces, al omitir la traba de esta inhibición, se produce la venta de uno de los inmuebles del concursado a un adquiriente de buena fe. Iniciado después en la quiebra la declaración de ineficacia de esta venta, el comprador, en virtud de este daño que había sufrido, más allá de que era adquiriente de buena fe, el acto es declarado ineficaz. Inicia una demanda entonces en contra de la sindicatura y del Estado. Al síndico se lo condena, en definitiva, por aquel error como funcionario auxiliar de la justicia, ¿sí? Entonces ahí se lo define y se dice que es un funcionario del concurso y no del Estado. El recurso extraordinario que había llegado a la Corte respecto del síndico no se habilita, entonces se lo concreta como autor de los daños que había acaecido este comprador. Sin embargo, el fallo de la anterior instancia lo que había hecho era responsabilizar y entender que el síndico era un funcionario del Estado. Entonces, a través de la habilitación de este recurso extraordinario, entra de lleno el análisis de la función que tenía y que tiene el síndico en el proceso concursal y llega a esta conclusión. Es un funcionario del concurso, pero no del Estado. Lo equipara en cierta medida a las funciones que se producen respecto de los asesores que vienen a completar la capacidad de los incapaces, ¿sí? Entonces, una especie de parangón con esa situación. Siempre existe una protección de interés privado y no público. Esto es otro de los aspectos que señala como fundamental el fallo. En definitiva, estamos hablando de un sujeto auxiliar de la justicia, ¿sí? Esto es, que tiene autonomía, no tiene subordinación jerárquica y con idoneidad técnica. ¿Qué quiere decir esto? Es un síndico especialista, es un síndico contador, un síndico profesional. De esta manera, entonces, se llega a la conclusión de que el síndico no es un funcionario del Estado. No actúa ni puede actuar por los acreedores o por los deudores. En este sentido, existían viejas teorías que decían que representaba por un lado a la masa de acreedores o bien que representaba al deudor. Ya esas teorías se sostienen que se han dejado de lado y ya han pasado a un segundo plano. El síndico también se suele incurrir en otra imprecisión al afirmar que el síndico es parte en el proceso concursal. Incluso la misma ley, en el artículo 275 y en el renovado artículo 21, según texto ley 26086, lo trata como parte, y en realidad no es parte técnicamente. Fíjense ustedes la definición que nos da Palacio. Palacio nos dice que parte es toda persona que reclama en nombre propio o en cuyo nombre se reclama la satisfacción de una pretensión, y aquella frente a la cual se reclama dicha satisfacción. Evidentemente no estamos ante una función técnica de parte del síndico. También alude, les decía, el artículo 21, inciso tercero, lo denomina parte, pero en realidad lo que pretende el artículo en esa parte es que el síndico tome intervención en esos juicios que ahora ya no son más atraídos al proceso concursal. Esto es, la posibilidad de controlar que existe sobre los mismos, pero jamás que actúa como parte. En síntesis, se dice que el síndico es lo que hace, ¿sí? Su función es indelegable e irrenunciable, ¿sí? Debe actuar siempre personalmente, nos dice el artículo 258. Sobre todo hay que remarcar esta función y este sentido de definición que dice que es indelegable e irrenunciable, ¿sí? En el proceso concursal. Un autor de notable
de notable producción en cuanto a artículos y referencias doctrinarias es el doctor Daniel Truffat. Y en el tratado de síndico concursal, él se toma el trabajo de hacer una enumeración de las funciones que realiza el síndico. Entonces, si nosotros decimos, el síndico, órgano del concurso, no es parte, a su vez, el síndico es lo que hace, debemos entonces rastrear un poquitito esto. ¿Qué es lo que hace en definitiva el síndico como auxiliar de la justicia en el proceso concursal? Y él nos hace un detalle que dista de ser taxativo, pero hace un detalle siguiendo la coordenada que nos brinda la ley concursal. Y en este sentido, el artículo 14, inciso 11, también modificado por la ley 26086, nos dice, por ejemplo, que debe pronunciarse sobre los pasivos laborales, el pronunciarse sobre la situación futura de los trabajadores en relación de dependencia. Esto que ha incorporado esta ley, que ha sido motivo de grandes críticas por parte de la doctrina. También debe emitir un informe mensual sobre la evolución de la empresa, los fondos líquidos disponibles y el cumplimiento de las normas legales y fiscales. Esto lo encontramos en el inciso 12 del artículo 14. Una función primordial es la de vigilar, que se le asigna al síndico, respecto del concursado. El concursado mantiene la administración del patrimonio, pero bajo la atenta mirada de este síndico. Por lo tanto, debe efectuar el control pertinente en el concurso preventivo. El artículo 16 le asigna la potestad de efectuar un plan de pagos proporcional a los créditos y a los privilegios laborales conforme los prontos pagos que se fueron reconociendo. También interviene, dice el artículo, como parte necesaria en los juicios que pueden continuarse o deducirse en sede administrativa, con esta advertencia que he hecho de parte, ¿no? Otra de las funciones más relevantes que tiene es aquella, y sin duda de notable importancia, es la del artículo 32 y del artículo 200. Estamos hablando en materia de verificación de los créditos que se producen, esto es de manera extrajudicial, por lo tanto, esa es tal vez una de las más importantes funciones que tiene, que es la de emitir un informe individual de respecto de cada uno de los créditos al momento de la verificación. También la de redactar el informe general. Esta pieza que está reseñada en el artículo 39 con los distintos ítems que debe figurar en cada uno de estos informes que realiza, nos viene a dar una especie de pantallazo general de la situación. Ya en este momento nosotros tenemos un pasivo, tenemos determinados ciertos elementos de estudio que permiten al síndico precisar información. ¿Sí? El artículo 109, cuando le da la potestad de administrar los bienes de desapoderado y participar en su disposición de la manera fijada por la ley, el ejercicio de las acciones de recomposición patrimonial, incautar los libros, adoptar las medidas de administración y conservación de los bienes desapoderados. Una función muy importante que tiene a partir de la continuación de la explotación, donde es el síndico el que puede decidir dentro de las 24 horas de la declaración de quiebra continuar con la explotación, y vemos que aquí su función se acrecienta. En definitiva, participar activamente en la liquidación de los bienes, opinar fundadamente en todos aquellos traslados que le brinda, que le confiere el tribunal. En definitiva, es un auxiliar que debe estar permanentemente al lado del juez, asesorándolo, brindándole información, y en este sentido siempre nosotros en la práctica vemos cómo esa pieza fundamental, que es el informe general, muchas veces pasa desapercibida, pero hay que valorar la información que contiene el mismo, por cuanto entre ellas vamos a verificar las causas que llevaron a ese estado de cesación de pago, la fecha de cesación de pago, en definitiva, toda información que es de vital importancia en este procedimiento. Con el desarrollo de la nueva diapositiva y anticipando un poquitito el tema, quiero cerrar este primer bloque respecto del síndico y su función. Hasta aquí llega el tema y pasaremos a los distintos institutos concursales o situaciones concursales que le había anticipado respecto de la unidad 5, empezando en este sentido con el acuerdo preventivo extrajudicial.
Bueno, siguiendo con este bloque número 2 y con el tema preanunciado, vamos a tratar los acuerdos preventivos extrajudiciales, comúnmente denominados APE. De esta manera los voy a ir denominando o nombrando seguidamente, pero hacemos referencia siempre que hacemos APE, es el acuerdo preventivo extrajudicial. ¿Cuál es el origen de esta figura? En definitiva, en nuestro derecho concursal se toma a partir del año 79 y 80, 1979-1980, como el renacimiento de estos acuerdos privados que se daban en nuestro país. ¿Cuál es el origen? El origen es la crisis misma que se vivía en ese país, en nuestro país en esos años, que por lo tanto reavivó la llama de estos acuerdos de naturaleza privada. Se los empezó a denominar clubes de banco. ¿Por qué se los denominaba clubes de banco? Por la intervención que tenían las entidades financieras al tratar de lograr estos acuerdos o esta refinanciación que se producía respecto de la situación de crisis que estaba viviendo el país. La idea fundamental que tenían estos acuerdos era evitar precisamente el concurso judicial, esto es, llegar a la situación del estado de cesación de pagos que nos habilitara el concurso o la quiebra. La idea era anticiparse a esa situación y de esta manera lograr la reestructuración de esas deudas. Sin embargo, los autores dicen que esta figura no es nueva. Así tenemos que se habla que de 1890 se hacía referencia a los sindicatos financieros y en 1930 también noten ustedes el paralelismo que existe con las crisis, ¿no? Que se fueron produciendo en esos años. Se hablaba de convenios extrajudiciales. Y así llegamos al año 1983, en los cuales se les reconoce legislativamente a estos acuerdos de naturaleza privada. El fundamento principal era la mayor rapidez que tenían, la mayor practicidad que tenían estos acuerdos y a su vez el menor costo, pues estábamos hablando de un acuerdo que celebraba acreedor y deudor de manera extrajudicial y que luego se intentaba que los mismos tuvieran eficacia, sin intervención del síndico y sin intervención de un órgano judicial. El inconveniente era la eficacia parcial que tenía y la posible ineficacia en el caso de la quiebra. Este fue el principal punto de crítica y el meollo de la cuestión, a tal punto que la reforma de la ley 22.917 del año 83 que los incorpora en los artículos 125.1 y 125.2 en la sección allá de los actos ineficaces. No era necesario, se decía que no era necesario la igualdad del trato. Acá ya vemos cómo existe una especie de excepción a ese principio de igualdad. Y tampoco, digamos, normalmente se decía que para tener ese efecto respecto de todos era necesario, por supuesto, la unanimidad. La base era una base contractual, evidentemente era negocial, ¿sí? Esto es, deudor y acreedor se sentaban y renegociaban de manera privada y llegaban a un acuerdo que era firmado y de esta manera se reestructuraba esa deuda original y se decía que era contractual. La idea de la homologación de estos acuerdos a partir del año 83 y su incorporación era precisamente evitar la declaración de ineficacia a posteriori. Esto es, lograr la homologación era tanto como esta aprobación judicial del mismo respecto de los acreedores que habían conformado y habían comparecido a ese acuerdo y darle ese manto de vigencia y de exigibilidad que el mismo tenía y a su vez protegerlos a los acreedores que recibían en base a estos acuerdos las distintas prestaciones para el futuro caso de quiebra. Entonces esa era la idea principal de la legislación del 83 a partir del reconocimiento de estos acuerdos. La ley 24.522 produjo una modificación, si se quiere, los llevó a los artículos 69 a 75 y 76, en realidad con la regulación específica a continuación del concurso preventivo, mantuvo básicamente la regulación que tenía, esto es la necesidad de que si bien este acuerdo se homologara, solamente iba a afectar a los acreedores que habían prestado su conformidad y se había logrado la mayoría, digamos, para que de esta manera el juez homologara a través de una sentencia los mismos,
pero no tenían ningún efecto y no producían ninguna alteración respecto de los que no habían participado, que permanecían totalmente al margen y sus obligaciones se mantenían en las condiciones de contratación originaria. Tal vez la naturaleza y esta conformación que tenía el acuerdo preventivo extrajudicial lo hizo muy poco utilizado en la práctica. Se recuerdan casos, muy poquitos casos en la jurisprudencia. Es más, acá en Córdoba hubo un caso bastante importante que fue el de Casa Petrini, pero como que se recuerda muy pocos antecedentes en la materia respecto del acuerdo preventivo conforme a la ley 24.522. La ley 25.589 produjo un giro total en este sentido respecto del enfoque del instituto, a tal punto que existen algunos autores que en realidad se critican que se haya mantenido la denominación de acuerdos preventivos extrajudiciales a este instituto regulado por esta ley, porque ha cambiado notablemente respecto de cómo era en aquellos orígenes, hablando del año 83 y siguiente, donde la base contractual era fundamental. Ya vamos a ver que cambia la naturaleza y los efectos de este acuerdo, entonces viene a producirse un giro total en cuanto a la concepción de los APER. Y aquí se produce la primera discusión, de qué estamos hablando y qué naturaleza jurídica le vamos a asignar a estos acuerdos. En principio hay una autocomposición de intereses, ¿sí? El problema es que esa autocomposición de intereses, ahora lo vamos a ver en el artículo 76, va un poquitito más allá, porque le asigna efecto erga omnes, ¿sí? Entonces se ha hablado de un concurso preventivo, se habla en realidad de un concurso preventivo prearmado, ¿sí? O un concurso preventivo extrajudicial abreviado, sería la denominación. En este sentido ya se sostiene que estamos en presencia de una especie de subtipo concursal. Una institución muy diferente a la anterior, que era netamente de base contractual, y ahora estamos hablando de, si bien que se conserva esta base, este contrato, luego, como dice el doctor Jungenbach, estamos hablando de un contrato judicial, esto es, que va un poquitito más allá y que expande sus efectos respecto de acreedores que no participaron en el mismo. El doctor Héctor Alegría es uno de los juristas más importantes que nos ha dado, que se ha dado en nuestra patria. Ha sido calificado, los antecedentes son innumerables que tiene el doctor. Ha sido calificado por una revista de Londres como uno de los 100 abogados más importantes del mundo. En este breve video que vamos a ver a continuación, él nos relata un poquitito qué es lo que está aconteciendo con nuestro país, qué es la crisis empresaria, y bueno, a modo de cierre precisamente, y después nos va a servir para el desarrollo final del APE para cerrar la temática. Así que lo vemos y después seguimos con el acuerdo preventivo extrajudicial. En realidad, el derecho de crisis, que es el derecho de la insolvencia, tiene la peculiaridad de que generalmente cuando hay crisis también entra en crisis el derecho de crisis. Esta parece una palabra, un juego de palabras, pero es así. Las crisis que antes se daban y motivaban la legislación eran crisis individuales, de comercio, de industria, de empresarios, de personas incluso. Hoy estamos cada vez más acostumbrados a crisis sistémicas de países, de regiones e incluso extendidas universalmente. Y la pregunta seguramente viene a la crisis sistémica mundial con motivo del origen de las hipotecas subprime de Estados Unidos, que luego trajo una serie de repercusiones prácticamente en todo el mundo y que motivó soluciones muy particulares. De estas soluciones particulares yo las englobaría en dos grandes partes o sistemas. El primero, los sistemas de ayuda pública. La ayuda pública no era tradicional en Estados Unidos, salvo circunstancias muy especiales, para algunos bancos en algunos momentos. Pero se hizo absolutamente necesaria para salvar la economía en su conjunto. En primer lugar, apareció solamente apoyos a los bancos.
Después aparecieron apoyos a las empresas de la economía real, General Motors, por ejemplo. Después aparecieron apoyos a los consumidores, a los deudores, con fines de obtener una reactivación económica después del golpe que había ocurrido. Esto significó adoptar en ese país criterios que antes no se conocían y que hicieron que el Estado adquiriera carteras de hipotecas, carteras de créditos contra empresas, los renegociara, les diera facilidades, en una realidad que era ajena al mundo anglosajón e incluso al mundo europeo, y que motivó que se creara una nueva manera de enfrentar estas crisis que, si antes era adoptada solo por países no desarrollados, eran ante situaciones muy particulares, el sudeste asiático, México, Polonia, etc. Es decir, la primera es un gran golpe a las políticas públicas con motivo de las crisis sistémicas. Y lo segundo, la modificación congruente de las leyes concursales. Las leyes concursales salieron de su algunas, por lo menos, de su esquema de tratamiento rígido de la crisis. En ese sentido, el doctor Dasso ha sido crítico de la ley uruguaya, de alguna manera copiada de la ley española y de la ley alemana, donde pareciera que volvía el principio decimonónico de que el principio que quebraba o que caía en insolvencia debía ser eliminado de la economía. Y empezaron a darse cuenta de que esto significaba la eliminación de múltiples y quizá mayoritarios unidades de producción. Y entonces comenzaron también a modificar la ley concursal. ¿Cómo modificar la ley concursal? Haciendo más fácil el acceso al concurso, haciendo más fácil las medidas de solución prejudicial o extrajudicial, haciendo más fáciles las soluciones concursales y actuando una serie de funcionarios más acordes con las necesidades reales de cada empresa y no solamente para saber cuánto es el pasivo y distribuirlo igualitariamente. Y en ese sentido, las conclusiones que sacamos son: primero, ha habido una gran renovación de los sistemas concursales, de las leyes concursales, modificaciones permanentes. Segundo, una gran tendencia hacia las soluciones preconcursales y extrajudiciales. Tercero, también la contemplación, a pesar de que eso viene de antes, pero ahora se acentúa, no solo del deudor en concurso, sino también de ciertas situaciones particulares. Por ejemplo, el tema de los consumidores y pequeños comerciantes, que obviamente necesitan soluciones definitivamente particulares. En materia de ley concursal, como digo, me parece que, a diferencia de lo que ocurre con respecto a los sistemas públicos, los sistemas públicos de apoyo, es probable que se vayan reabsorbiendo con el tiempo y no queden como una cosa permanente. Va a quedar sí como un dato histórico importante como precedente. Las modificaciones a las leyes concursales, a mi juicio, van a ser permanentes y con vocación de ser replicadas incluso en otras legislaciones, porque han dado motivo a una solución que de otra manera no hubiera tenido en cuenta realmente el impacto real de las crisis. Y en definitiva, hoy las crisis empresariales no son solo crisis individuales, sino que se inscriben en un conjunto que obviamente no puede dejar de ser tratado también como tal. Bueno, espero que le haya sido de suma utilidad el video que acabamos de ver con el mensaje del doctor Alegría. Por lo pronto, ahora nosotros les propongo que volvamos al tema que estábamos tratando, que era el acuerdo preventivo extrajudicial, y nos centremos en el presupuesto objetivo que tiene este APE. El artículo 69 se inaugura sosteniendo que el deudor que se encuentre en estado de cesación de pagos o en dificultades económicas o financieras de carácter general. Aquí viene la primera diferencia y la incorporación más importante que se puede rescatar respecto de todo este elemento o presupuesto objetivo que veníamos hablando desde el módulo 1.
ya no solo se reconoce a la cesación de pagos, al estado de cesación de pagos, sino que aquí el legislador ha incorporado las dificultades económicas financieras de carácter general. Entonces, estamos seguros en una primera aproximación que no es lo mismo que estado de cesación de pagos o insolvencia. Estado de cesación de pagos o insolvencia es algo totalmente diferente a estas dificultades. Pero también nos encontramos con la dificultad práctica de definirlas concretamente, de qué se tratan estas dificultades económicas o financieras. Más o menos lo mismo que nos pasaba con la definición de estado de cesación de pagos. Se dice en general que es una variante intermedia entre la solvencia y la cesación de pagos, ¿sí? La mayoría de los autores prefieren ubicar la definición en este segmento como una variante y dejando abierto las situaciones que se pueden dar en la práctica para venir a rellenar el mismo. Supone que estas dificultades en principio son reversibles, esto es, se piensa en la reversibilidad inmediata de estas dificultades. ¿Y por qué se habla de dificultades económicas financieras? ¿Por qué? Porque en definitiva son también diferentes a la refinanciación que se puede dar hablando de refinanciación aislada respecto de cada uno de los acreedores, sino aquí estamos hablando de una reestructuración general o un remedio de naturaleza más general que la reestructuración aislada que se podría ir dando acreedor por acreedor. En definitiva, es un adelantamiento, ¿sí?, en el remedio del estado de cesación de pago. Nosotros advertimos, y la doctrina ha advertido, que siempre se solicita que ese estado de cesación de pagos no sea el único presupuesto objetivo, sino que existan alertas o variantes. Se habla de estado de crisis, normalmente en la actualidad, esto es la imposibilidad de seguir adelante y no dejar que el patrimonio siga avanzando hasta un estado de permanencia y generalidad en la respecto de la imposibilidad de cumplimiento de las obligaciones tal como fueron pactadas. Por lo tanto, implica este signo positivo que es en nuestra legislación la incorporación de este presupuesto objetivo como adelantamiento en el remedio. Normalmente también, al igual que el concurso preventivo, bastará la confesión del deudor. Lo que sí se dice en este sentido, y conforme los artículos 69 y siguientes de la ley concursal, es que se acrecienta la necesidad de información. Entonces nosotros vamos a ver que en el artículo 72 se brinda una innumerable cantidad de requisitos respecto de los estados contables, de los libros de comercio. Esto es, se debe brindar la mayor cantidad de información posible al juez concursal, esto es, y a los acreedores, ya sea tanto a los acreedores que participan de este acuerdo, que han brindado su adhesión, como a los que por el momento permanecen fuera de este acuerdo. Algún autor como Segal intenta ir un poquitito más allá y define las dificultades económicas y las financieras. Y en este sentido entiende que cuando hablamos de dificultades económicas estamos haciendo referencia a causas de origen patrimoniales, esto es, a la rentabilidad, a la capacidad para remunerar con medios financieros estos elementos. Esto es, se debe tener en cuenta el mercado y la tecnología con la que cuenta actualmente esa empresa concursal. En cambio, ubica a las causas financieras como aquellas que hacen a la liquidez o disponibilidad, el superávit para el repago de pasivos. En general, esto sería la definición y la diferencia que existiría entre las dificultades económicas y financieras que este autor encuentra en la especie. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, vamos a ir viéndolos rápidamente. En primer lugar, la competencia es la misma del artículo 3 que hemos visto en el módulo 1. Los sujetos son exactamente los mismos también que hemos definido en el concurso preventivo. Esto es, nosotros teníamos en los primeros artículos de la ley concursal, nos va definiendo qué sujetos son concursables y no, y aquí también se aplica por extensión. Recuerden ustedes que en el SAM yo les he desarrollado un tema particular y un caso específico que se dio luego del año 2002, luego de esta reestructuración de la ley 25.589, que era el famoso caso banco hipotecario, que como se recordarán ustedes, los bancos no pueden concursarse ni ser declarados en quiebra en principio. Este banco intentó acceder al remedio concursal y le fue denegada la homologación precisamente por este aspecto de no estar contemplados las entidades financieras como sujetos concursables. Y la información precisa, ¿no? Les decía del artículo 72,
con los estados contables, los libros, todo esto rodeado de la mayor seriedad posible respecto de la información que se va a brindar. Una vez realizada la presentación por el deudor, debemos tener en cuenta que no tenemos una resolución o una sentencia de apertura del procedimiento, sino que se realiza un primer control por parte del juzgado para verificar que este concurso prearmado, ¿sí?, haya llegado en esas condiciones para ser homologado, esto es que se cumplan la totalidad de los requisitos. Faltando alguno, normalmente seguramente el juez concursal irá emplazando para que se cumplimente y así se llegue a la homologación. Pero supongamos que hemos presentado este acuerdo prearmado, que está todo en condiciones, se ordena la publicación. Esta publicación se realiza 5 días en el diario de publicaciones legales y uno en un diario de gran circulación. A su vez quedan suspendidas, dice la importancia de la publicación es porque quedan suspendidas las acciones a partir de este momento. Y bueno, lo que le decía de la presentación incompleta, que se puede ir emplazando al deudor para que vaya cumplimentando estos requisitos, como en definitiva, por ejemplo, ha pasado en el caso Cablevisión que les había hablado. Hay un pequeño trámite de oposición, esto es, los acreedores denunciados y omitidos pueden realizar una oposición, que es una especie de incidente que se arma, y las causales que serían es la exageración o la omisión del pasivo o activo, ¿sí? Esas dos son las causales, eventualmente se abre a prueba y transcurrido esto se homologa o no. ¿Y cuál es la mayoría? La mayoría es la mayoría absoluta de acreedores, que representan las 2/3 partes del capital quirografario, del pasivo quirografario. Y aquí viene el aspecto fundamental de la ley, es la de los efectos. El artículo 76 ha equiparado prácticamente a los efectos del acuerdo preventivo extrajudicial con el concurso preventivo. Por eso es que Ruillón habla de este concurso preventivo abreviado, ¿sí?, por los efectos y las connotaciones que tiene esta remisión al artículo 55 y siguiente. En alguna medida la doctrina discute el efecto connovatorio, si se produce o no por esta inexistencia de proceso de verificación de créditos. Algunos autores entienden que sí, como Truffat, otros entienden que este efecto de novatorio no se produciría en el APE. Alcanza a todos los acreedores de título o causa anterior a la presentación, ¿sí? Este es el efecto expansivo, el del artículo 56, que se incluye respecto del APE. Este efecto no estaba con anterioridad y por eso es que se habla de, en realidad, se ha redefinido la figura en sí misma. También se ha dicho que el APE es inconstitucional, ¿sí? Hay una fiscal de cámara en las cámaras nacionales de comercio que ha tildado de inconstitucional la figura precisamente por esta expansión que tiene de efectos, pero bueno, es una postura que se ha dado, hasta ahora no existe declaración de inconstitucionalidad de la misma. La particularidad que tiene que ante el incumplimiento del APE nosotros no podemos transitar el concurso preventivo, esto es, el incumplimiento generaría la quiebra del APE. ¿Y por qué la importancia, aquí a modo final y sí, de cierre del tema, por qué la importancia del APE y por qué me he detenido a analizar el APE? Porque a partir del año 2002 las empresas más importantes y más grandes del país han pasado por este acuerdo preventivo extrajudicial. Fíjense, Multicanal, Cablevisión, CTI, Autopistas del Sol, Asindar, Transener, todas han hecho su acuerdo preventivo y han reestructurado su deuda que tenían en obligaciones que no fueron alcanzadas por la especificación y por lo tanto se mantenían en la moneda originaria, lo que acrecentaba enormemente su pasivo. Transitaron por esta etapa del APE. Fíjense que más de 10.000 millones provenientes de la deuda empresaria fueron reestructurados a través de esta vía. En definitiva, es evidente que el Instituto en el 2002 y en la crisis, si nos ubicamos en la crisis vivida por nuestro país, fue pensado para las grandes empresas. Más allá de que tenemos casos de aplicación a pequeños y medianos, e incluso empresas, y incluso se ha aplicado a personas físicas, en realidad la idea originaria era pensado para las grandes compañías y con grandes deudas, en este sentido en ese año 2002. Daniel Marx, que participó en la renegociación de las deudas, en el año 2004 nos decía más o menos que el 40% de la deuda privada nacional fue reestructurada por el APE. Seguramente en los años subsiguientes se dieron otros casos de notable importancia que deben haber acrecentado ese porcentaje. Asimismo, un número importante de empresas
no llegó al acuerdo preventivo, sino que reestructuró a través de un acuerdo privado en el cual logró la unanimidad de acreedores. Entonces le era innecesario recurrir al APE. Bueno, luego de este cierre y de resaltar la importancia que tiene la figura y cómo ha ido, digamos, a través del año 2002 hasta la fecha, ha adquirido auge la misma, cerramos esta parte de este bloque del módulo 2 y ya seguimos con los otros temas. Bueno, retomamos en este bloque el análisis de algunas otras soluciones concursales, tal cual como está previsto en la unidad 5 de este módulo 2. En el caso tenemos el concurso en caso de agrupamiento. Esta figura no existía en la ley 19.551, fue una innovación de la ley 24.522 que reconoció a los agrupamientos empresarios. En este sentido, se habla indistintamente, o la ley utiliza indistintamente, varias denominaciones: conjunto económico, grupo, agrupamiento. Parece como que alguna de esas denominaciones es tomada del derecho societario, otra del derecho fiscal. Pero en definitiva, lo importante es que la ley se ha hecho eco aquí de uno de los anhelos o por lo menos de uno de los pedidos que se verificaban en la práctica, cuando se producía la cesación de pago respecto de alguna de las sociedades que integraban un agrupamiento. Entonces, esta experiencia que había tenido algunos casos que se planteaban la posibilidad de concursar todas las sociedades del agrupamiento y que recibieron respuesta negativa con la anterior ley, ahora tienen esta vía o este canal para acceder al proceso concursal. En definitiva, cuando estamos hablando de un agrupamiento, estamos hablando de un grupo integrado por personas físicas o personas jurídicas. Pueden integrar el grupo de la misma manera, es indistinto, así lo define la ley. Se debe tener en cuenta que cuando hablamos de concurso de agrupamiento, no se está concursando el agrupamiento persona como si fuese una persona jurídica distinta de cada uno de sus integrantes, sino que estamos hablando del concursamiento de cada uno de esos integrantes, ¿sí? de las distintas personas que conforman el grupo, que ya pueden ser personas físicas o sociedades. La característica principal que tiene el agrupamiento y que nos pide la ley es la permanencia, esto es, la continuidad y la preservación de este agrupamiento o conjunto en el tiempo. También es importante acreditar la exteriorización de este grupo al momento de la presentación y para ello tenemos un cúmulo de medios u otras directrices que se utilizan para evidenciar el mismo, ya sean aquellas directrices formales, como la más común es la participación accionaria de distintas sociedades, la contabilidad consolidada que puede llegar a tener el grupo en sí, las garantías comunes que este grupo tenga, los pasivos cruzados que es posible encontrar, o bien la identidad de acreedores. También se pueden encontrar los mismos acreedores en definitiva en las distintas sociedades, o bien, por ejemplo, ser comunes los directivos de cada una de estas compañías. En definitiva, todos aquellos elementos formales o no formales que nos vengan a acreditar la existencia del grupo. En definitiva, también el requisito de este agrupamiento es la pluralidad de sujetos, ya sea personas físicas o jurídicas, relaciones de subordinación y dirección entre sí y permanencia. La ley nos marca algunos requisitos que debe tener la presentación concursal del agrupamiento. Debe incluir a todos los integrantes del agrupamiento, esto es, a todas las personas físicas o jurídicas que le integren, sin ningún tipo de exclusión, ¿sí?
en principio esta manifestación de no exclusión queda un poco al arbitrio de la presentación de cada una de las sociedades. De luego, seguramente en la investigación se podrá comprobar si ha quedado alguna sociedad del grupo o del agrupamiento que no se ha concursado. Pero en principio, la directiva de la ley es que se concurse todos los integrantes de este agrupamiento. Esto es, la presentación debe ser simultánea o con pequeña diferencia, escasa diferencia temporal, que acredite y que aúne a todos los integrantes. Y este es uno de los aspectos más importantes que nos ha fijado la ley concursal y que viene un poco a ser la excepción que marcábamos allá cuando tratábamos la cesación de pagos. Esto es, basta que uno solo de los integrantes se encuentre en estado de cesación de pagos. Por lo tanto, someteremos al proceso concursal a sujetos que estén en cesación de pagos y otros que no. Lo importante es que al menos una de esas sociedades o uno de esos integrantes de este agrupamiento o grupo se encuentre en estado de cesación de pago. Y por supuesto, dado la existencia de este grupo y de estas relaciones económicas y financieras de subordinación, en definitiva afecte a los otros integrantes, ¿sí? También nos marca aquí una pauta interesante respecto de la competencia, una especie de excepción también del artículo 3, porque aquí el juez competente es el activo respecto de los integrantes de este agrupamiento que sea más importante, ¿sí? Obviando un poquitito las reglas que nos fijaba el artículo 3. Aquí sería una de las excepciones a aquellas reglas. También como consecuencia de esta unidad o de este concurso de todos los integrantes, vamos a tener una sindicatura única, sin perjuicio de que se puedan nombrar distintas sindicaturas conforme a las facultades que tiene el juez concursal. La idea no es que exista un proceso único, sino que son procesos separados, cada uno de los procesos de acuerdo a los distintos integrantes, ¿sí? Y la particularidad que tiene es que sí, que se produce un informe general único. Esto del artículo 39, existe un solo informe general para todas las sociedades concursadas. Y aquí también entramos ahora al tema de las propuestas, que es una de las principales diferencias o de las principales incorporaciones o innovaciones que trajo la ley 24.522. Porque puede tratarse de propuestas y categorías unificadas, esto es, pueden tratar a todo el pasivo como si no existieran este tabicamiento o esta separación en cada uno de los integrantes. Entonces se puede juntar el pasivo, realizar una propuesta única y realizar categorías también de manera unificada respecto de todo el pasivo del grupo. Ahora bien, en estos casos la mayoría nos da alguna alternativa a la ley. Pueden ser mayoría absoluta de acreedores y 2/3 partes del capital. Ahora bien, la otra alternativa que se presenta es no menos del 50%, si no se logra esa mayoría, que es la común, la que fija el artículo 45, se puede obtener no menos del 50% de capital respecto de cada categoría y no menos del 75% del capital respecto de todos los concursados. Es una variante que nos da aquí la ley en el sentido de decir, bueno, obtenemos o la mayoría general del 45, mayoría absoluta de acreedores y 2/3 partes del capital, o esta variante de no menos del 50% de capital respecto de cada categoría y no menos del 75% de capital respecto o tomando en cuenta todos los concursados. Ahora bien, esta modalidad o esta forma de proponer el acuerdo para el grupo o el agrupamiento de manera unificada trae una consecuencia bastante grave o bastante importante a la hora de analizar el supuesto de que no se logre ese acuerdo, que no se apruebe precisamente y no lleguemos a esta mayoría específica que nos dice la ley. La falta de aprobación de esta propuesta unificada genera la quiebra de todos los integrantes del grupo, de todos los integrantes, de todos los concursados. Esta es la gravedad que tiene cuando nosotros hacemos y proponemos la unificación. Es una apuesta importante que realiza el grupo, esto es salir a decir, bueno, hacemos la propuesta y categorización unificada, pero la consecuencia, en el caso de no lograrla, es la declaración de quiebra. Ahora bien, la otra alternativa es tratar el pasivo de manera individual. Por lo tanto, cada sociedad intentar el acuerdo respecto de sus acreedores a través de propuestas y categorías individuales y no hacer esta propuesta o categorías unificadas y por lo tanto, bueno, genera la consecuencia de que se podría pensar en ciertas sociedades que caen en quiebra y otras no al lograr el acuerdo.
no es tan grave desde este punto de vista como el anterior, donde genera la quiebra de todos los integrantes del agrupamiento. Creo que este es el efecto y la posibilidad más importante y los dos aspectos más llamativos en el concurso de agrupamiento y que quería resaltarle. Esto es la presentación de todos los integrantes de este grupo o agrupamiento presentándose en concurso preventivo, el estado de cesación de pagos de al menos uno de esos integrantes y por supuesto que tenga que afecte y que tenga su repercusión en los otros integrantes del grupo y precisamente esta posibilidad final de propuesta unificada, esto es tratar al pasivo de manera unificada como si fuese un solo pasivo que, bueno, dadas las alternativas que presenta, pueden tratarse de alguna propuesta interesante, pero riesgosa, como les decía, por la consecuencia que trae. Esto es la quiebra de la de todos los integrantes del grupo frente a la no aprobación de esa propuesta. Bueno, hasta aquí llegamos entonces con el concurso de agrupamiento. Propongo que dejemos aquí y ya retomamos con otro de los temas que teníamos preparados para darles, que era el cram-down o salvataje empresario, con todas las alternativas que él mismo propone. Bueno, en esta parte del bloque vamos a tratar otra de las incorporaciones que efectuó la Ley 24.522. Esto es el instituto denominado cram-down o salvataje empresario. También se les ha dado otras denominaciones como rescate, bueno, cram-down a la criolla. En definitiva, ha recibido muchas denominaciones este instituto que es novedoso y que generó en su momento y sigue generando gran polémica, como ya vamos a ver. Si uno recorre los antecedentes parlamentarios de la Ley 24.522, vamos a ver que las discusiones se centraron prácticamente en este instituto, en esa reforma de 1995, el instituto del cram-down. ¿Cuál era el temor que existía de parte de los legisladores? Que a través de esta figura se traspasaran las empresas de capital nacional respecto del capital extranjero, esto es, se extranjerizara la industria nacional. Entonces fue objeto de duras críticas y bueno, mereció el reproche de distintos sectores que no aceptaban la incorporación de este instituto. Hay que reconocer que el instituto tiene un origen en la legislación de Estados Unidos, donde ya se reconoce esta posibilidad de que terceras personas ingresen y traten de arreglar el pasivo de del concursado. Ya vamos a ver en definitiva de qué se trata. Por lo pronto vamos a identificar a partir de qué momento temporal vamos a empezar a hablar nosotros de la existencia cierta de abrir el procedimiento de salvataje. Tenemos los requisitos subjetivos. No todos los concursados van a poder acceder al cram-down. Tengan ustedes en cuenta dentro del SAM esa figura que yo les había dado respecto del orden temporal. Llegado el momento de la homologación, nosotros vamos a tener que se abre un nuevo paréntesis que es el de esta figura de salvataje. ¿Cuáles son las sociedades que pueden acceder? Son aquellas que expresamente nos trae enumerada la ley. Las SRL, las sociedades por acción, ya sea sociedades anónimas o en comanditas por acción, las sociedades cooperativas, las sociedades del Estado. Este grupo de sociedades tiene parecería un común denominador, que es la fácil transferencia de las participaciones. Esto es, la posibilidad de que se circulen estas participaciones y a la vez, en cierta manera, la limitación en la responsabilidad de los socios.
Finalmente, otro requisito más que ya algo hemos visto, que es el del concurso preventivo, de acuerdo sea gran o pequeño concurso. Todos los pequeños concursos están excluidos de la posibilidad de esta figura. Esta es una de las críticas principales, críticas que se realiza, por cuanto más del 90% de los concursos preventivos son pequeños concursos. Por lo tanto, la figura ya se ha acotado muchísimo. Ya tenemos sujetos, SRL, SA, Sociedad Cooperativa, Sociedad del Estado, y a su vez debe tratarse de gran concurso preventivo. Y también se habla de un presupuesto o requisito objetivo. En este sentido, antes del salvataje, antes del crackdown, en la legislación nosotros, frente a la no concreción del acuerdo, a la no homologación del acuerdo, indefectiblemente teníamos la declaración de quiebra. No existía esta alternativa intermedia, o era concurso o era quiebra. ¿Sí? Entonces, temporalmente en ese esquema se ubica el crackdown cuando, vencido el periodo de exclusividad que nos dice el artículo 46, el deudor no logra las mayorías para este acuerdo. Por lo tanto, en esa situación, en vez de declarar la quiebra, abrimos el salvataje. La otra situación es que se presenta es la del artículo 43, quinto párrafo. Esto es, en esta situación, el deudor tiene que hacer pública la propuesta que durante el comienzo del periodo de exclusividad se mantenía de manera privada. Si no publicita la propuesta, se va a declarar la quiebra, salvo que sea de uno de estos supuestos, de estas sociedades, que vamos a abrir el salvataje o crackdown. Y finalmente, la última causal es la estimación de alguna de las causales de impugnación del artículo 50 y 51. Esto es, el juez estime que no procede la homologación y por lo tanto, en lugar de declarar la quiebra, vamos a abrir este salvataje empresario. ¿Cómo se produce? Inmediatamente de producir alguna de estas alternativas o de estos presupuestos objetivos, el juez va a abrir un registro en el expediente judicial. En él se van a inscribir terceros interesados en participar en el acuerdo. ¿Cuál es el interés que tiene este tercero? Este tercero tiene interés de venir y en una especie de sustitución del deudor o del concursado, venir a proponer acuerdos a los acreedores y como consecuencia de ello adquirir las participaciones sociales. Esto es, implicaría que lo que se viene a dar en la práctica es una cesión o transferencia forzosa de las participaciones sociales. Esto es, un tercero distinto al concursado viene al procedimiento, se instala y pretende arreglar el pasivo y lograr a su vez la transferencia de esas participaciones hacia su persona. Por lo tanto, se vendría a verificar una especie de cambio de dueño, ¿sí? Esto es, cambiaría el empresario por este tercero, que puede ser incluso un acreedor de la empresa concursada, que se inscribe en este registro, ¿sí? Y previo a arreglar el pasivo va a lograr la transferencia de estas participaciones. Por supuesto, una vez abierto este registro, es necesario su publicidad y como requisito nos prevé este inciso primero que el que se inscriba en este registro debe pagar el costo de esos edictos conforme el inciso primero del artículo 48. Frente a este lapso temporal muy breve que se abre y la inexistencia de inscriptos, si ningún inscripto aparece, ningún tercero, ningún acreedor está interesado en proponer un arreglo del pasivo para lograr la transferencia de estas cuotas o acciones, lo que indefectiblemente deviene es la quiebra de esta sociedad concursada. Pero supongamos que en este caso existe un inscripto y que fue positiva esta apertura del registro con la inscripción de algunos terceros. Por lo tanto, a partir de esa inscripción es necesario evaluar, determinar el valor que tiene esta sociedad. Por lo tanto, vamos a tener que nombrar un especialista, un evaluador, que nos determine el valor real que tiene la empresa en el mercado. Y a tal fin va a tener en cuenta el informe del artículo 39, las altas y bajas de activos, el pasivo post-concursal que se fue generando, ¿sí? Esto es de enorme importancia porque supuestamente en el concurso preventivo la actividad se siguió desarrollando y se puede haber generado nueva deuda, con un adicional del 4% para los honorarios. Todo esto, esta actividad que realiza el evaluador, por supuesto, puede ser observada. En este sentido, es importante decir que la ley 25.589 introdujo también una modificación en este artículo y aquí es donde se empieza a notar la mano del legislador del año 2002.
en el año 1995 la evaluación se hacía según registros contables. Y bueno, tenía una mecánica de funcionamiento un tanto distinto al que vamos a ver ahora. Yo el esquema que les he armado a través de estas distintas diapositivas es el que ha establecido el legislador del año 2002. ¿Sí? Y esta era una de las principales críticas que se daban al viejo sistema, en el sentido de evaluar la empresa según registros contables, no determinaba el valor real, en definitiva, que tenía esta empresa. A partir de allí, entonces de la existencia y de la inscripción de terceros, también se inicia un periodo que se ha denominado de concurrencia. Así como teníamos el periodo de exclusividad, ahora tenemos, donde era únicamente el deudor el que proponía e intentaba arreglar su propio pasivo, ahora tenemos un periodo que se ha dado en llamar de concurrencia. ¿Y por qué de concurrencia? Porque el deudor retoma su posibilidad de proponer acuerdo. En el antiguo régimen de la ley 24.522 no estaba esta posibilidad y era una de las principales críticas, en el sentido que el deudor que no lograba en el periodo de exclusividad su arreglo del pasivo quedaba definitivamente fuera del procedimiento concursal. En cambio ahora se lo ha incorporado, se lo incorpora nuevamente al deudor y compite decididamente con estos terceros que se han inscrito. Existe un periodo también de concurrencia propiamente dicho. Recuerden ustedes que en la anterior filmina veíamos cómo existía un evaluador que debe cumplir su tarea en 30 días. Luego de esos periodos se inicia este periodo de concurrencia propiamente dicho, y donde existen 20 días en los cuales se deben tratar de obtener las conformidades de los acreedores, ya sea el tercero anotado como el propio deudor. 5 días antes del vencimiento de estos 20 días se produce la audiencia informativa y es la última oportunidad que tienen tanto los terceros como el deudor para variar esa propuesta de acuerdo. A partir de allí queda definitivamente cristalizada la misma y bueno, hasta la culminación de este periodo de concurrencia veremos qué sucede. Ahora bien, en este procedimiento y en este periodo de concurrencia vemos a varios sujetos como posibles contendientes, varios sujetos que posiblemente compiten por arreglar el pasivo. Entonces, ¿a quién vamos a designar como ganador, si se quiere decir, o quién es al que le vamos a dar preferencia en este procedimiento? Al que primero logre las conformidades y el primero que las acredite en el expediente. En el caso que ese primero sea el propio deudor o concursado, aquí no ha pasado nada, nos retrotraemos al periodo de exclusividad, donde no teníamos ningún tercero en competencia para lograr el arreglo del pasivo, y por lo tanto seguiremos conforme al artículo 49 y siguientes, y el procedimiento no ha variado en este sentido conforme el otro. Ahora bien, el problema se acentúa y las dificultades también se acentúan o se acrecientan cuando es el tercero el que ha logrado la conformidad de los acreedores. ¿Y por qué digo? Porque se abre una nueva alternativa de negociación. Como decíamos, este tercero ya ha logrado el arreglo del pasivo, esto es, ha logrado las mayorías que les exigía el artículo 45 a la propuesta de pago que les realiza a los acreedores. Pues bien, logrado ello, queda una etapa más, saber, de acuerdo a la evaluación que tenemos, qué hacemos con los antiguos dueños o propietarios de este ente que se estaba concursando, de esta sociedad concursada. Y así la ley nos da la solución. Si la evaluación no es positiva, esto es, si es 0 o menos negativa, digamos, se llega a esa conclusión, en definitiva, este tercero nada debe a los antiguos dueños o a los empresarios que llevaron a esta situación a la sociedad. Por lo tanto, el solo hecho de haber alcanzado las mayorías con los acreedores implica que obtiene el derecho a que se le transfiera las participaciones o las cuotas o acciones sociales. Ahora bien, distinta es la situación si la evaluación es positiva. En este sentido, la ley brinda dos alternativas. En primer lugar, si la evaluación es positiva, se debe reducir esta evaluación en la misma proporción que se ha reducido el pasivo. Esto es una operación también de equiparación, esto es, en la misma medida en que se reduce el pasivo a través del acuerdo y se produce una pérdida respecto de los acreedores, nosotros vamos a tener que reducir esa
esa evaluación que nos ha dado el técnico, ¿sí? Tenemos entonces una primera operación que es la de reducción del pasivo, del valor de la sociedad o de las participaciones, adecuándolo en definitiva al sacrificio que también están viendo los acreedores respecto de su acreencia. Entonces, esa reducción se va a transferir respecto de los dueños. Y aquí el crandista, que se le ha dado llamar así a este tercero, que ha obtenido su acuerdo con los acreedores, tiene dos alternativas. Entonces, fijada esta reducción, puede decir, perfecto, este valor me satisface y yo voy a pagarle a los socios, a los accionistas, este valor reducido, ¿sí? Supongamos que sea 100, se ha reducido a 40, pero pongo, les pago esta reducción, y de esta manera obtiene el derecho a que se le transfieran las participaciones sociales. Ahora bien, puede intentar otra cosa, puede decir, bueno, me parece elevada la cotización, un valor que no es inalcanzable para la postura. Por lo tanto, intenta acceder a una nueva negociación con los socios. Esto es, intenta una especie de acuerdo, ¿sí?, respecto de los antiguos dueños. Entonces, siempre el acuerdo implica también la reducción a su vez de este valor reducido que ya tiene la empresa respecto de los dueños. Si lo logra, bueno, evidentemente habrá tenido buen éxito el procedimiento y logrará la transferencia de las participaciones accionarias. Si no lo logra, hay alguna discusión respecto de qué sucede si no lo logra y sin embargo deposita el valor, ese valor que yo les hablo reducido de que se ha cotizado las sociedades. En definitiva llegaríamos al acuerdo. Ahora, si no lo logra y no deposita, en definitiva no nos queda otra alternativa que recurrir a la quiebra. Siempre en este procedimiento, cuando no tenemos otra alternativa, iremos a la quiebra. Tengan en cuenta que este artículo 48 se lo ha denominado de muchas maneras. Es farragoso, es realmente un artículo bastante largo, bastante difícil. Yo lo traté de simplificar lo más posible este procedimiento. Tengan en cuenta que, así como yo les decía, la polémica estaba abierta en el año 95, siguió en el año 2002 cuando la ley 25.563 lo eliminó al artículo 48 y durante 2 meses no tuvimos crackdown y la ley 25.589 volvió sobre sus pasos y lo incorporó con este texto que actualmente hemos desarrollado. Existe en el año 2010 algún proyecto también para modificar la primera parte, incorporar, si se quiere, a las sociedades, a las cooperativas o a las sociedades de trabajadores en esta instancia final, porque luego del salvataje no nos queda otra alternativa que la quiebra. Entonces, a modo de introducir a la cooperativa de trabajadores que está intentando mantener este proyecto productivo, existe algún proyecto legislativo que intenta modificar este artículo 48 en su primera parte e incluir que siempre esta alternativa se debe dar respecto de la cooperativa de trabajo. Bueno, llegamos así al cierre de este módulo 2. Espero que haya quedado completo el tema, que hayan entendido con claridad cada uno de los mismos. Cualquier cosa pueden recurrir, como siempre les digo, al SAM. Nos ha quedado pendiente ver simplemente la conversión de la quiebra en concurso preventivo. Creo que no ofrece mayores dificultades. Es un instituto que al principio tuvo alguna vacilación en cuanto a interpretación porque venía a reemplazar al acuerdo resolutorio, pero digamos ya está. Ya las cuestiones han quedado bastante zanjadas en materia de doctrina y jurisprudencia. Les quiero recordar antes del cierre simplemente aquellos conceptos claves que hemos visto en este módulo 2. Así hablamos de la sindicatura y hablamos como un órgano del concurso, ¿sí? Esta definición de auxiliar de la justicia. Nunca es un representante del Estado. También hablamos del acuerdo preventivo extrajudicial, el APE, la reestructuración que se vio en el año 2002 y cómo fue utilizado por las grandes sociedades, ¿sí?, para reestructurar sus deudas de manera privada y luego homologar ese acuerdo para darle efecto expansivo a aquellos acreedores que no habían sido o que habían sido remisos en dar la conformidad al acuerdo. También vimos el crackdown o el salvataje empresario, esta última alternativa antes de la quiebra, ¿sí? Este mini procedimiento final que se produce entre el concurso preventivo y la quiebra para intentar una solución preventiva más.
También vimos el concurso de agrupamiento como alternativa y como una figura particular que tiene nuestra ley y que beneficiaría en cierta medida a esos grupos o agrupamientos donde en definitiva existe la cesión de pago, puede existir la cesión de pago respecto de uno de los integrantes y bueno, creo que esta alternativa es más que positiva que se encuentre en nuestra ley. Cerramos de esta manera entonces definitivamente el módulo 2. Los espero para el siguiente y ya ingresaremos de lleno en el tratamiento de la quiebra y sus distintas alternativas. Muchas gracias.